Ahora estamos en comunicación con Víctor Belleza. Todos hemos recibido una noticia de un movimiento telúrico de proporciones relativamente fuertes en Lima, 6.1, eso es lo que se ha dado cuenta. Estamos ante un peligro inminente, no solo la capital, sino ciudades como Ayacucho, ubicadas en lugares considerados altamente sísmicos. Y vamos a conversar sobre este tema y nos vamos a ir ya introduciendo al tema electoral. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha sentido ese movimiento telúrico, ese temblor fuerte de mucha duración en la ciudad de Lima? Enviarte un saludo fraterno por el Día del Padre, a ti y a todo tu equipo, a ti como a tu audiencia, ¿no? Que puedan estar pasando un tiempo grato con la familia y celebrando una fecha tan importante como el Día del Padre. Así es, igualmente el saludo para ti, Víctor. Gracias, Carlos. Bueno, el sismo que ocurrió aproximadamente 2:35 de la mañana ha sido uno de los sismos un poco más fuertes que hemos tenido en los últimos años, ¿no? No en las últimas décadas, porque hemos tenido sismos fuertes del 70 y el 74, pero este sismo de hoy ha sido uno de los más fuertes, después obviamente del sismo que tuvimos en Ica, ¿no? Y que se sintió de alguna manera con cierta magnitud en la ciudad de Lima. Es un sismo que ha ocurrido al suroeste del Callao, no ha estado muy lejos, por eso que se ha sentido relativamente fuerte. Según los reportes del COEN, solamente hay una persona registrada como fallecida en el distrito de Independencia, y después hay daños materiales, ¿no? Que han sido variados, pero que se deben principalmente a dos factores, ¿no? La construcción informal, ¿no? Que hace, mucha gente aquí en Lima como Callao, ¿no? Construcciones que no cuentan con ninguna supervisión técnica ni aval técnico, simplemente la gente levanta muros las azoteas de las casas y construye ambientes que después lo alquilan o le sirven para almacén, ¿no? Pero zonas cercanas a los cerros también ha habido desprendimientos de piedras, afectaciones, pero yo creo que dos factores están influyendo en esto, ¿no? El grado de zona sísmica que existen en Lima, ¿no? Tenemos zonas muy amplias que en realidad son zonas de riesgo, ¿no? Toda la parte sur de Villa Salvador, Villa María, son distritos que están asentados sobre arenales, ¿no? Y también todas aquellas que están cercanas a la cadena de cerros que tenemos en Lima, ¿no? La Molina, pero sobre todo zonas que son más populosas como Caraballo, Comas, el Rímac mismo, ¿no? O San Juan del Lurigancho, que tienen asentamientos humanos a las faldas de los cerros, y los cerros se sienten más porque las olas rebotan en los cerros y hay una sensación de mayor movimiento telúrico en esas zonas, ¿no? El otro factor son las construcciones que mayormente son informales, y eso obviamente al no hacerse con una orientación técnica no tienen la calidad suficiente como para soportar este tipo de fenómenos telúricos, ¿no? Pero bueno, como te reiteraba al inicio, menos mal que ha habido solamente una persona que ha fallecido y el resto han sido daños materiales que ya están siendo sujetos de evaluación por las entidades correspondientes, ¿no? Bueno, eso es un llamado de atención también para estar preparados en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No solo nos puede ocurrir, sino nos va a ocurrir. O sea, esa es una cosa que está casi definido, pero lamentablemente no estamos preparados. Así es, Carlos. Bueno, también estos sismos, aunque no ha sido tan débil, el sismo 6.1 es
relativamente importante, pero también lo que ayudan es a desfogar toda la energía que se va concentrando, ¿no? Y bueno, esperemos que todos tienen pronosticado un sismo de gran magnitud, pero esperemos que con estos relativamente pequeños sismos se pueda ir atenuando un poco la magnitud de lo que todos esperamos en Lima, porque hay ya un silencio sísmico de unos 50 años aproximadamente, y probablemente siempre estamos a la espera de que ocurra un sismo de mayor magnitud, ¿no? Bueno, sí, pues, bueno, que Dios nos coja, por lo menos prevenidos para poder responder. Bueno, ya pasando a otro tema, Víctor, ya prácticamente se ha iniciado la campaña electoral, ha estado el expresidente Martín Vizcarra en esta semana, ha hecho la presentación ya de sus distintos candidatos. ¿Qué información tenemos en el tema electoral, el comportamiento del electorado en una región como Ayacucho? Bueno, mira, Carlos, yo creo que lo primero que hay que señalar es que están abriéndose iniciativas importantes de corte ciudadano, preocupados más que en la campaña electoral, preocupados en cómo el elector está ejerciendo su responsabilidad electoral, ¿no? Y creo que han habido dos últimas iniciativas importantes. Una de ellas, auspiciada por RPP, tienen ellos un programa, El Poder en Tus Manos, ¿no?, que han venido haciendo educación electoral en las últimas elecciones, y esta vez se han juntado con la consultora de marketing Arellano, que ha realizado un estudio sobre cómo votan los peruanos, ¿no? Un estudio que está dedicado a entender las lógicas que hay detrás del voto y tratar de ayudar para que ese voto pueda ser mucho más informado y más responsable, ¿no? Y también Datum presentó, junto con el comercio, ha hecho un evento para presentar también en la misma línea un estudio que profundiza también las razones del voto y se enfoca en la juventud. Hay que tener en cuenta que vamos a tener 2,5 millones de nuevos electores que por primera vez van a ir a las urnas en estas elecciones del 2026, ¿no? Y te digo que esto es importante porque yo creo que se está tomando conciencia respecto a la importancia de ir a votar, ¿no?, y la importancia de emitir un voto informado. Y las cifras en realidad son reveladoras, ¿no? A nivel nacional, en estas últimas elecciones del 2021 tuvimos apenas un 70% de participación electoral. Quiere decir de que 7 de cada 10 personas que estuvieron registradas en el padrón electoral fueron a ejercer su voto. O sea, 3 no fueron a votar en las elecciones del 2021 para la primera vuelta, ¿no? Ha sido la cifra más baja de participación electoral en las últimas elecciones que hemos tenido desde el año 1980. Y una cosa similar está ocurriendo en Ayacucho, ¿no?, porque el último año, el 2021, se ha registrado el menor porcentaje de participación electoral, apenas un 68%. O sea, esto equivale a que 1 de cada 3 peruanos en Ayacucho no fue a emitir su voto, ¿no? Y solamente 2 de cada 3 han ejercido el derecho de elegir a sus autoridades. Esta es una de las cifras más bajas que registra la región y ciertamente da cuenta de la crisis política que vivimos y la crisis social también, porque cada vez estamos creyendo menos en el sistema, de alguna manera influenciados por la mala imagen que dan los políticos al momento de ejercer la función de representación que tienen, no tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, ¿no? Y esto creo que es una primera llamada de atención que debería colocarse como agenda para poder animar a la población a que vaya a emitir su voto.
porque en realidad lo que estamos eligiendo es algo muy importante que va a influenciar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. A veces uno dice, bueno, pero total, yo no vivo de la política, a mí no me interesa quién salga elegido porque igual yo vivo en mi trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que la política sí influye en nuestra vida cotidiana, influye en nuestras condiciones laborales, influye en nuestras condiciones de seguridad, porque un gobierno eficiente, por ejemplo, tendría mejor controlada la inseguridad ciudadana que nos afecta a más del 80% de los peruanos en el país, ¿no? Entonces, también, digamos, un gobierno más eficiente tendría mayor capacidad para generar empleo formal y atraer inversiones y crear un clima de negocios favorables para que haya más inversión privada y eso se traduzca en más empleo para los peruanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es importante votar. Yo creo que ahí hay una primera tarea que desde espacios como este, creo que habría que hacer el esfuerzo para animar a la gente que vaya a votar. Y lo segundo, como te decía Carlos, es poder abrir un espacio de información. La gente tiene que informarse respecto de quiénes son los que pretenden dirigir las riendas de nuestra región y de nuestro país, ¿no? No es posible que para un acto tan importante estemos resolviendo por quién votar el mismo día o en la cola, como figura, ¿no? Como figura en las encuestas. Hay cerca de un 15% que define el mismo día, ¿no? Define su voto, ¿no? Y una tercera parte de los electores define su voto en la última semana. Entonces, creo que esto da cuenta de el poco valor que se le da a las elecciones, y obviamente después nos quejamos cuando tenemos autoridades que ejercen un pésimo gobierno, ¿no? Bueno, sí, eso es una realidad, y así como observamos también que cada vez votamos menos, quienes resultan elegidos tienen cada vez el menor respaldo también de los ciudadanos. Así es, ¿no? Porque hay tres cifras que se manejan que es importante, bueno, una tercera de repente no se maneja tanto, pero cuando uno ve la cifra de 68% de participación electoral o en las elecciones, tiene que fijarse en la siguiente cifra, que es la de los votos válidos, ¿no? Y allí también Ayacucho, digamos, tiene un bajo porcentaje. Creo que no tengo a la mano la cifra, pero estamos hablando de un 70% aproximadamente de voto válido. Entonces, ¿qué significa que de un 68%, el 70%, 7 de cada 10 emite un voto válido? Significa que 3 de cada 10 o vota nulo o vota en blanco, y ese voto no es contabilizado al momento de poder elegir o designar candidatos ganadores, ¿no? Entonces, el voto blanco y el voto nulo siempre favorece al que va primero o al partido que tiene mayor cantidad de votos, ¿no? Entonces, lo mejor es que si uno va a ejercer su voto ciudadano, sea porque está obligado, en realidad esa creo que es la motivación de muchos, ¿no? Si no paga multa, está obligado, por lo menos que tome una decisión de votar por algún candidato en la medida de lo posible. Yo sé que a veces la oferta de candidatos no es la mejor, pero yo creo que hay que optar por el mal menor, dices. Informarse para poder emitir un voto a favor de una candidatura, ¿no? Bueno, sí. Sigue Víctor. Ya. Y el último es lo que yo le estoy denominando un porcentaje de legitimidad. Quiere decir que cuántos son, descontando los que no van a votar y descontando los que votan en nulo viciado. En Ayacucho apenas la mitad de los electores que están registrados en un padrón eligen autoridades, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de que tan pocas personas, o la mitad de los que están en un padrón electoral,
sean los que eligen, es que esto debilita la gestión de las personas que son elegidas por voto popular, porque al tener tan poco respaldo, estamos hablando de la votación en general, porque si uno se va al voto específico de cada candidato presidencial o al voto específico de cada congresista elegido, todavía la cifra es muchísimo menor, ¿no? Entonces, esta falta de legitimidad, el hecho de haber sido elegido por tan pocas personas, es lo que de alguna manera también le da carta abierta para que los representantes por votación hagan lo que hacen, ¿no? O sea, hagan lo que se les da la gana. Y allí yo creo que también hay que asumir un grado de responsabilidad, porque como yo no he votado por este candidato, entonces no asumo ninguna responsabilidad. Inclusive, según el estudio de Arellano, si el candidato que yo elijo hace una mala labor o cumple una mala función, tampoco me interesa. Entonces, por eso es que ahorita tenemos un Congreso que hace lo que hace, porque no se ejerce control ciudadano de ningún tipo, ¿no? Y como los elegidos saben de esto, con toda desfachatez y con toda impunidad hacen lo que están haciendo, ¿no? Sacar leyes a su favor, derogar leyes que no les conviene, ¿no? Favorecer con leyes a determinados grupos de interés económico, ¿no? O pagar favores de campaña, como en el caso de los que han sido elegidos con apoyo de la minería informal o ilegal y cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver cómo revertir esta situación, porque si seguimos en la tendencia de ir hacia una caída mayor en estas elecciones, yo creo que nos estamos jugando mucho en términos de estabilidad política y social, pero sobre todo de estabilidad institucional. Y esto no es saludable, porque si entramos en una crisis institucional como país, como Estado, nadie va a querer venir a intervenir aquí en el Perú, ¿no? Así es. Bueno, Víctor, muchas gracias por tu análisis. Primero, el informe sobre este sismo en Lima, y segundo, por estos indicadores importantes que los ciudadanos tenemos que saber, que tenemos que conocer, porque la institucionalidad democrática depende mucho de cómo respondemos nosotros, no solamente en el terreno electoral, sino en nuestra actividad diaria y cotidiana como ciudadanos. Iremos conversando sobre esto y otros temas, Víctor, en nuestras ediciones sucesivas. Muchas gracias y sigue pasando un buen día, el Día del Padre. De igual manera, Carlos, un fuerte abrazo para ti. Bueno, muchas gracias y en realidad es esa la realidad. Tenemos que conocer cada vez más cuál es la respuesta ciudadana o cuánto nos interesa a los ciudadanos la vida política, cuánto estamos involucrados. O muchas veces también ocurre lo contrario, terminamos llamando al electorado a que respalden a tal candidatura, apostamos, decimos, justificamos todo, pero llegado el momento nos distanciamos.